Pues como digo, vamos a considerar hoy una parte de la escritura, vamos a considerar el capítulo 8 de Génesis y os invito a que os coloquéis, que vayáis leyendo en ese capítulo. Es igual la versión, yo os voy a leer tanto en la NTV, pero también meteré palabras que aparecen en Reina Valera porque me gusta comparar. No, bueno, no sé, está Raquel solo, ¿no? Hay Unai, pero bueno, igual se quedan y escuchan. Ya, así escuchamos todos los que estamos aquí, que es una historia muy bonita, digamos que está acabando el diluvio, ¿eh? Lo que vamos a leer hoy es el capítulo 8, el final del diluvio, en Génesis. Y no sé si os ha pasado a vosotros, que yo he leído algunas cositas últimamente. Se dice que los bebés, cuando nacen, llegan a una cierta edad, unos ciertos meses, en los que parece que solamente quieren estar con los padres, ¿no? Y he leído algún artículo al respecto y parece ser que el bebé cuando nace, cuando es muy chiquitín, tiene los primeros meses, se va con cualquiera, se echa en brazos de cualquiera. Pero llega un momento en el que el bebé ya no se va con cualquiera, sino que lo que quiere es estar con los padres, ¿no? Y leyendo acerca de esto, resulta que no es que haya un retroceso en la vida del bebé, es simplemente que el bebé empieza a reconocer con quién está seguro, reconoce a sus padres y es con quien quiere estar. Y antes se pensaba, bueno, ahora no quiere ir con cualquiera, ahora cuando el padre o la madre se alejan un poquito, los pierden de vista, empieza a llorar. Y lo que he podido observar, lo que he podido leer es que no es un retroceso en el avance del bebé, sino es un avance. Es decir, ese bebé empieza a reconocer que con su papá y su mamá está seguro, es con quien quiere estar. No sé si recordáis en vuestra vida, quizás cuando erais niños, muy niños, la primera vez que fuisteis al colegio, que os dejaron solos, esa sensación quizás de abandono, de soledad. Yo creo que muchas personas la hemos tenido. Yo creo que sí. Yo iba a una escuela en un pueblo y, claro, yo recuerdo que mi madre me dejaba y yo recuerdo esa sensación de decir, ¿qué hago yo aquí con toda esa gente? Si yo lo que quiero es estar pues en mi casa, quizás con mis padres, ¿no? Pues creo que es bastante habitual en la vida de todos los seres humanos, tanto mujeres como hombres. Crecemos, estamos protegidos con nuestros padres, pero llega un momento en que empezamos a salir de ese entorno, necesitamos relacionarnos, ir al colegio. También los padres lo pasan mal, ¿eh? La primera vez que dejas a tu hija o a tu hijo en el colegio, ¡ay, qué mal se pasa! Sé que le pasará, lo cuidarán, lo van a tratar bien, ¿verdad? Es una lucha, es normal. Hay amor y cuando hay amor. Pero volvamos al tema de los niños. Los padres para el niño, para el bebé, son un referente, le aportan seguridad, le aportan garantía. ¿Mm? E incluso cuando nosotros somos mayores y nos enfrentamos a las circunstancias de la vida, a veces cuando estas circunstancias son duras, son adversas, a veces nos podemos preguntar, ¿pero Dios se acuerda de mí? ¿Se estará acordando Dios de mí en lo que estoy pasando? ¿Será consciente Dios? Ese Dios que creó el universo estará tan ocupado quizás, no solamente por galaxias, el universo, los planetas, las estrellas, ese Dios que creó todo eso, ¿no se habrá olvidado de mí? Y yo creo que en algún momento de la vida todos nos podemos haber preguntado, pero ¿cómo permite Dios que esté pasando por estas circunstancias? Por esta adversidad, por esta prueba, ¿verdad? ¿Qué podría hacer Dios? ¿Qué podría hacer Dios para que esto cambiara de repente? Nos sentimos un poco como ese bebé, ¿no? Que ha perdido de vista a su padre, ¿no? Dice, ¿dónde está ese padre mío, no? El bebé piensa que su padre se ha alejado y se ha alejado definitivamente, que ya no va a volver. Incluso lo piensan a veces los niños con los profesores de escuela. Sale el profesor del aula y piensan que es que no va a volver la profesora quizás, cuando son muy chiquitines, ¿no? Pero déjame que te dé una buena noticia. Y lo que vamos a leer hoy aquí en la palabra de Dios es que Dios, sí, Dios se acuerda de ti y se acuerda de mí y se acuerda de todas las personas
independientemente de cuál sea su circunstancia o su condición social. Dios sí se acuerda, nos tiene en su mente. Claro, no se trata de una fuerza inerte, ¿verdad? Esa es la diferencia entre el cristiano o el que cree en el Dios que se nos revela en la Biblia y se nos revela en Cristo, de la persona que cree que Dios es sí, puede ser algo, una fuerza, y que nos dejó ahí, en el espacio, perdidos, pero que no se preocupa por nosotros, ¿no? Hay gente que piensa así. Nosotros, los que confiamos en ese Dios que se nos revela en la Biblia, nosotros vemos un Dios que es personal, que siente. Antes hablábamos de las personas que quizás viven ignorando a Dios. No les preocupa absolutamente nada de cómo pueda sentir Dios, cómo se pueda sentir Dios. Y algunas que creen en esa fuerza impersonal del universo, etcétera, etcétera, no creen que haya un Dios que se preocupe por sus circunstancias personales. Pero nosotros encontramos en la palabra de Dios, encontramos en la Biblia y nos revela Cristo, que Él sí tiene interés en cada uno de nosotros, que Él sí se preocupa, que Él no se ha olvidado de nosotros, que tiene un plan para cada uno de nosotros y que quiere que lo conozcamos, que quiere que le demos gloria. Esa es nuestra fe, la fe del cristiano, la fe que se basa en lo que la Biblia dice. Entonces, sin retrasarnos más, vamos a ir al capítulo 8 de Génesis y a ver si con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, en esta mañana somos todos capaces de ver cómo obra Dios en esas circunstancias y cómo obra Dios en nuestras circunstancias hoy día, después de miles de años. Dice el verso 1, entonces Dios se acordó de Noé, entonces Dios se acordó de Noé. Bueno, la palabra Noé, el nombre Noé significa descanso. ¿Vale? Esto para los que os gusta este tipo de detalles. Noé es descanso. Entonces Dios se acordó de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en el barco, en el arca. Envió, hizo pasar, dice otra versión, un viento que soplara sobre la tierra y las aguas del diluvio comenzaron a retirarse, comenzaron a disminuir, dice tu versión quizás. Pero vamos a empezar. Lo primero que nos encontramos en este capítulo 8, en el verso 1, es entonces Dios se acordó. Y la pregunta que te puede venir a la mente, entonces, ¿qué pasa? ¿Que se había olvidado Dios de Noé? No, para nada, para nada. Dios le había anunciado el diluvio, Dios le había hecho preparar un arca, Dios había dispuesto la cantidad de días que iban a llover, cuántos días iban a estar en ese arca metidos, quién tenía que estar en ese arca. Todo eso lo dispuso Dios y Dios no se olvidó. Por lo tanto, cuando Dios dice aquí, entonces Dios se acordó, ¿qué está queriendo decir? Está queriendo decir que Dios ha determinado intervenir en ese momento, actuar. ¿Y cómo? Cuando Dios dice que se acuerda de ti es que ha determinado actuar. No es que se haya olvidado jamás de ti. Ahora, en ocasiones pasamos por circunstancias en las que nosotros podríamos sentir que Dios no se acuerda de nosotros, que quizás si Dios se estuviera acordando de mí no permitiría que yo pasara por estas pruebas, por estas circunstancias, pero no es cierto. Todo tiene un propósito. Todas las situaciones ayudan para bien a los que aman a Dios. Y entonces, ¿Dios necesita que le recordemos nosotros que estamos aquí? No. Pero le agrada que contemos con Él. Ahora bien, esto debería cambiar nuestra concepción de Dios. Deberíamos olvidarnos por completo de ese Dios que está abstraído con mil cosas y debemos pensar en un Dios que tiene esa capacidad omnisciente que lo sabe todo. Debemos considerar ese Dios como un Dios cercano, un Dios personal también. Sí es el Dios que maneja el universo, que controla las cosas, pero es un Dios que se preocupa personalmente por cada uno de nosotros. Y esto es muy importante, eso es lo que la Biblia nos revela. Igual que se acordó de Noé, se acuerda de ti. Igual que sabía las circunstancias en las que se encontraba Noé, sabe las circunstancias en las que tú y yo nos encontramos. Ese concepto de Dios debemos tenerlo muy claro. Y fíjate lo que dice a continuación.
dice que Él envió, hizo pasar, dice otra versión, dice, hizo pasar un viento. ¿Os acordáis de aquel viento recio que vino sobre el aposento alto? El Espíritu Santo cuando vino a estar. Pues este viento, este Espíritu de Dios, es lo que Él hace, es la forma de actuar de Dios. O sea, Dios determina en ese momento actuar. Noé, os podéis imaginar allí 5 meses ya en el arca, con tantos animales, ¿cómo se las apañarían, no? Bueno, eso Noé, pero también las esposas de los hijos de Noé, aguantando a los suegros, a Noé, a su mujer. Fuera de bromas, la situación debía ser, ¿verdad? En lo humano, en lo físico, debía ser una situación difícil ya. Pero entonces Dios determina actuar después de 5 meses y hace que sople un viento sobre la tierra, sobre el agua en este caso, para que las aguas se vayan retirando. Actúa Dios cuando Él se acuerda. Entonces, cuando el poder del Espíritu del Señor actúa en una vida, las circunstancias empiezan a cambiar. Y es importante que sea cual sea la circunstancia por la que estamos atravesando, nosotros clamemos al Señor para que Él intervenga en nuestras circunstancias, que por cierto ya se las conoce, ya las conoce. Cuando oramos al Señor, cuando le pedimos al Señor, no tenemos que explicarle cómo estamos, lo sabe mejor que nosotros. Lo que tenemos que pedirle a Él es que intervenga en nuestra vida. Señor, tú conoces mis circunstancias. Por favor, interven. ¿Y cómo? ¿Le voy a decir yo a Dios cómo tiene que intervenir? No. ¿Por qué? Porque Él sabe mejor que yo. ¿Qué me hace falta? ¿Qué necesito? Conoce mis circunstancias, sabe lo que necesito y yo lo que tengo que hacer es pedirle, Señor, interven en mi vida. Acuérdate de mí. Como le decía aquel ladrón cuando estaba al lado de Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ¿no? Dice, hoy vas a estar conmigo en el reino de los cielos. Pues exactamente igual, nosotros tenemos que pedirle a Dios, Señor, acuérdate de mí, interven en mi vida. ¿Y qué hace el Señor? Pues en este caso envía por medio del poder del Espíritu Santo un viento que va secando la tierra. Porque recuérdalo, para cambiar las circunstancias, por muy adversas que éstas sean, no basta con conocer. Hay muchas personas que se unen a religiones y buscan conocimiento, pero es que el conocimiento no es el poder de Dios. Y lo que nos hace falta no es solamente conocimiento, sino creer que Él tiene ese poder para intervenir y cambiar las circunstancias. Eso es hacer uso de la fe. Y muchas personas simplemente tienen conocimiento de Dios. Pero no queremos solamente conocimiento, queremos que Dios intervenga, queremos que Dios se acuerde de nosotros y queremos que Dios actúe en nuestra vida, que intervenga en nuestras circunstancias. Entonces, ¿qué ocurre cuando Dios actúa? Dice el verso 2, las aguas subterráneas, las fuentes del abismo, dice en otra versión, dejaron de fluir y se detuvieron las lluvias torrenciales que caían del cielo, las cataratas de los cielos, dice en otra versión. Entonces, cuando Dios interviene en dos planos, Dice que cesan las fuentes subterráneas, las fuentes de agua que brotaban de la tierra, que salían de la tierra, pero también dejan de caer las de arriba. Y Dios cuando interviene, cuando actúa tanto en la bendición que empieza a mandar a tu vida, como a cambiar las circunstancias en las que te estás moviendo. Nosotros normalmente solamente vemos las circunstancias en las que nos movemos. Señor, mira cómo estoy, necesito un trabajo, mira cómo estoy, necesito una vivienda, mira cómo estoy, necesito salud, mira cómo estoy, necesito que protejas a mis hijos, mira cómo estoy, Señor. Vemos la parte más visible, pero recuerda que cuando nosotros estamos orando y cuando Dios determina intervenir, no solamente interviene en lo humano, en lo que vemos, sino que Él actúa en la parte espiritual, en el ámbito espiritual, que es más importante que el físico.
Por eso cuando nosotros venimos a orar, cuando nos juntamos a orar aquí los miércoles o cuando te pones a orar en tu casa, ten la total y absoluta certeza de que no solamente van a cambiar las circunstancias materiales y humanas que tú ves, sino que cuando estás orando, estás haciendo que esas potencias espirituales que Dios gobierna también, por supuesto, se van a mover. Es decir, Dios va a evitar que salgan aguas en lo humano, pero también va a evitar que caigan las cascadas de arriba. Fíjate cómo lo dice en este capítulo. Dice que Dios se acordó de Noé, envió un viento para que las aguas se retiraran y cesaron tanto las de abajo, las del abismo, como las cataratas de arriba. Y en nuestra vida ocurre exactamente igual. Dios no actúa solamente en lo que vemos, aunque sea lo que más nos llama la atención. Actúa también en lo espiritual. Vamos a ir más allá. Y por supuesto, y más allá de esto, en lo general, en el plano humano, en lo que estamos viviendo socialmente, nosotros no creemos que la solución vaya a venir por el mito del progreso. La solución a esta sociedad, igual que para nosotros en lo personal, la solución no va a ser fruto del progreso humano y del conocimiento humano. Tendrá que intervenir Dios para que la situación cambie. Creerme, estoy totalmente convencido. Jesús va a volver, y va a volver en poder y gloria. Para que la situación social cambie, para que este mundo cambie, igual que lo hizo con el diluvio, con este diluvio de justicia, para que la situación cambie será por la intervención y la actuación de Dios. No va a cambiar por el progreso, por el mito del progreso humano. No. Creedme, la palabra dice que la tierra será destruida como por fuego, dice el apóstol Pedro. Que la tierra y el firmamento se recogerán como un lienzo, y eso sucederá. Verso 3. Entonces las aguas del diluvio se retiraron de la tierra en forma gradual. Después de 150 días, exactamente en el mes séptimo, dice otra versión, a los 17 días del mes, es decir, 5 meses después de que comenzó el diluvio, el barco se detuvo sobre las montañas de Ararat. Bueno, Ararat está en lo que ahora es Turquía, en esa zona. 2 meses y medio más tarde, el mes décimo, dice otra versión, mientras las aguas seguían bajando, otras cumbres se hicieron visibles. 10 meses nos pueden parecer muchos cuando estamos en una prueba, cuando estamos en dificultades, ¿verdad? Pero aún en esa dificultad y aún en la tardanza, Dios está al tanto. En el arca, todos los que estaban dentro estaban seguros, como nosotros estamos seguros en Cristo, ¿verdad? Pero el Señor ha dispuesto un lugar donde tendrás estabilidad, seguridad y puedas fructificar, ahora y en la eternidad. Dice, fíjate, hay algo muy bonito, dice, otras cumbres, así termina el versículo 5, otras cumbres se hicieron visibles. Cuando Dios determina actuar en una vida, el paisaje cambia, la perspectiva cambia. Cuando nosotros le pedimos a Dios que intervenga en nuestra vida, que intervenga en nuestras circunstancias, y cuando Él lo hace, nuestras circunstancias van a cambiar. El paisaje de nuestras circunstancias van a cambiar. Él había dispuesto ya un lugar que era los montes de Ararat, pero es que Él ha dispuesto, y esto quiero que te lo lleves hoy a casa, Él ha dispuesto un lugar y unas circunstancias para mi vida y para tu vida, donde tú vas a poder fructificar, donde tú vas a tener estabilidad. Quizás no sea lo que nosotros pensamos, quizás no sea el lugar donde nosotros soñamos, pero es el que Él ha dispuesto, y esto es muy importante. En la nueva creación de Dios, si leéis Apocalipsis 21:1, veréis que no hay mar. No hay mar. Y no hay mar, ¿por qué? Porque el mar en la Biblia siempre nos lleva, o está relacionado con la confusión, con la inestabilidad. Pero dice Dios que en esa inestabilidad donde estaban en la barca, ellos estaban seguros, pero paró en un lugar determinado que Dios había dispuesto, que era Ararat. Pues cuando Dios interviene en nuestra vida, Él nos mantiene y nos pone en un lugar que Él ya ha dispuesto.
de antemano, que él ya conoce. Y vamos al verso 6. Pasados otros 40 días, Noé abrió la ventana que había hecho en el barco. Y esto es algo muy curioso. Dios le había ordenado a Noé que hiciera una ventana en el barco en la parte superior, lógicamente. Y dice que Noé abrió la ventana que había hecho en el barco. Y la pregunta que yo me hago es, ¿qué ventana abrimos nosotros en primer lugar cuando necesitamos que nuestra vida se estabilice, cuando necesitamos que Dios intervenga? ¿Es la ventana que apunta arriba al cielo? ¿Es la ventana de la fe? ¿O son nuestros recursos? Este capítulo 8 encierra lecciones muy importantes para nuestra vida. La primera ventana, la única que tenía, no es la ventana que le daba arriba, no le dejaba ver otra cosa. Posiblemente el paisaje sí, pero es la ventana de arriba. Es la ventana que le lleva a poner su fe y su esperanza en Dios. Y la pregunta que nos podemos hacer, ¿es esa la ventana que nosotros abrimos cuando estamos en circunstancias adversas? ¿Cuando queremos que nuestras circunstancias cambien? ¿Es la ventana de la fe? Mira cómo lo presenta el mismo Señor Jesús. Dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor nos invita a abrir en primera instancia las cosas del reino, las cosas de arriba. Mira cómo lo dice Colosenses, el apóstol Pablo, Colosenses 3:2. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. A veces nosotros queremos que nuestras circunstancias cambien y echamos mano de muchos recursos, pero no echamos mano de la fe. ¿Cómo lo dice Santiago? Santiago capítulo 1, verso 16. Amados hermanos míos, no os equivoquéis, no erréis. Verso 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto, esto lo sabéis de memoria, que sí, desciende de lo alto. ¿Qué ventana tenemos que abrir primero para que nuestras circunstancias cambien? Para que Dios intervenga. La de la fe. Tenemos que mirar arriba si queremos que nuestra vida cambie. En lo social, pero y en lo personal también. Ahora yo me pregunto a mí mismo, Andrés, ¿de verdad tú siempre abres la ventana que da al cielo? ¿O estás más implicado, estás más preocupado por lo que tú puedes hacer? Y yo creo que en esta mañana tú también te lo preguntes. Sea cual sea tu circunstancia, siempre querrás mejorar cosas. Siempre querrás que cosas cambien. Siempre querrás que se estabilice tu vida. Abre la ventana de la fe. Abre la ventana de arriba. Dice, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto. No lo busques en otro sitio. No está. Si quieres un don perfecto, si quieres una buena dádiva, tienes que pedírsela a Dios. Por lo tanto, Dios se acordó, Dios intervino, Dios dispuso de un lugar y Dios también ha dispuesto de una comunicación con él. ¡Qué maravilla! ¡Qué capítulo 8!, ¿verdad? No sé si alguna vez lo habías visto de esta manera, cómo actuó Dios en la vida de Noé y cómo puede actuar en nuestra vida, cómo actúa en nuestra vida también. Ahora vamos al verso 7, porque ahora vamos a ver una actuación de Noé. Dice que, y soltó un cuervo. ¿Quién? Noé. Abrió la ventana y soltó un cuervo. El pájaro voló, ida y vuelta. No solo... Estuvo yendo y viniendo, dice otra versión, yendo y viniendo, hasta que las aguas del diluvio terminaron de secarse sobre la tierra. También soltó una paloma para ver si el agua se había retirado y si la paloma podía encontrar suelo seco. Vosotros sabéis que las palomas normalmente pueden parar en los árboles, pero lo normal es que anden por el suelo. Y si no, podéis subir a Pamplona y veis unas cuantas y todas están por los suelos. Por los árboles veis pocas, ¿verdad? Algunas quizás, o en los tejados. Pero son animales de suelo, ¿no? Más bien. Ningún lugar donde posarse, porque el agua aún cubría la tierra. Así que volvió al barco, la paloma, y Noé extendió su mano y metió la paloma dentro. Después de esperar otros 7 días, Noé volvió a soltar la paloma. Esta vez la paloma regresó a él por la tarde, con una hoja de olivo fresca en su pico.
Entonces Noé supo que las aguas del diluvio se habían retirado, empezaban a aparecer los árboles, casi por completo. Esperó otros 7 días y volvió a soltar la paloma, pero esta vez la paloma no volvió. ¿Qué estaba haciendo Noé? Noé estaba esperando y la actuación de Dios, pero estaba en una espera activa, no en una espera inactiva. Y nosotros también como hijos de Dios, como creyentes, tenemos que estar en esa espera en Dios, pero de forma activa. Una espera que de alguna manera está probando y esperando que Dios le dé la orden concreta para hacer algo. A veces nosotros actuamos y después le pedimos a Dios que bendiga lo que hemos hecho. ¿Es verdad o no? Sí, yo lo hago, a veces. Señor, ya lo hice, bueno, pues bendíceme. No. ¿Por qué no esperaste? ¿Por qué no mandaste el cuervo? ¿Por qué no mandaste la paloma? ¿Por qué no esperaste a que yo te diera la señal? El Señor habla, el Señor se comunica. De verdad. Y me llama mucho la atención de la paloma, porque aquí dice que la paloma volvió con una hoja de olivo en su pico. Hoy en día a cualquiera en el mundo que se le presente una paloma con una hoja de olivo, ¿qué representa? La paz. Pero también es cierto que si preguntásemos a muchas personas que saben que la paloma representa la paz, si saben cuál es el origen de ese símbolo, y nos encontraríamos con casi estoy seguro, nos encontraríamos con la conclusión de que muchas personas no saben de dónde viene esa paloma y esa hoja. No saben dónde está el origen, no saben dónde está la historia, pero tú sí, ¿verdad? Por eso es bueno recordar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene cosas que luego, como veremos luego más adelante con el arco iris también, que es una señal, es un signo, es un símbolo, y hoy en día también se utiliza. Pero veremos cuál es el origen de todo esto, ¿verdad? En el caso de la paloma con la hojita de olivo, que representa la paz, su origen es el diluvio. Hay una nueva generación, el juicio de Dios ha pasado, han muerto los seres que había en la tierra y hay una nueva generación. Ya veremos que también tiene sus problemas. La paz. Pues mira, hablando de paz, si tú eres una hija o un hijo de Dios, deberías ser llamado pacificador. Dice el Señor Jesús en el Mateo capítulo 5, 9, no lo busques que no está, bienaventurados, es decir, dignos de ser felicitados, ¿quiénes? Los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Fíjate, con cuánta superficialidad se utiliza la palabra de la paz, se hacen negociaciones sobre la paz, cuando lo que dice el Señor Jesús es que nosotros, todos los que nos decimos hijos de Dios, deberíamos ser pacificadores, deberíamos procurar la paz. Dice, porque los que procuran la paz serán llamados hijos de Dios. ¡Qué maravilla, eh! Vamos a seguir avanzando. Verso 13 del capítulo 8. Ahora Noé tenía 601 años de edad. El primer día del nuevo año, 10 meses y medio después del comienzo del diluvio, las aguas del diluvio se habían secado de la tierra casi por completo. Noé levantó la cubierta del barco y vio que la superficie, la faz de la tierra, se estaba secando, que las cosas estaban cambiando. Y eso es lo que tenemos que esperar nosotros también cuando confiamos en Dios, cuando abrimos esa ventana hacia el cielo. En fe, que las cosas van a ir cambiando. Dice verso 14, pasaron otros 2 meses y por fin la tierra quedó seca. Cuando es el momento oportuno, cuando la tierra está seca, fíjate, le dice Dios, verso 15, entonces Dios le dijo a Noé, le dejó claro a Noé lo siguiente, todos ustedes, tú y tu esposa y tus hijos y sus esposas, salgan del barco. ¿Cuándo salió Noé del barco? Cuando Dios se lo dijo, no antes. Verso 17, suelta a todos los animales, las aves,
los animales y los animales pequeños que corren por el suelo. ¿Para qué? Con un propósito, ¿para qué? Para que puedan ser fructíferos y se multipliquen por toda la tierra. Entonces Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos salieron del barco, y todos los animales, grandes y pequeños, y las aves salieron del barco pareja por pareja. Esto, cuando yo estaba leyendo esto, me hacía recordar un verso cuando el Señor está hablando y dice: Padre, así como tú me has enviado al mundo, así yo los envío a ellos, para que lleven fruto. Yo he subrayado aquí unas palabras. Dice, las primeras son: salgan del barco. Dios, hay un momento en el que habla en tu vida. Dice, haz esto. Te lo muestra claramente por tus circunstancias, por lo que te rodea, porque no te queda otra salida, porque te está empujando el Señor a hacer algo. Y te lo muestra. Salgan del barco. ¿Pero para qué? Y dice, para que puedan ser fructíferos y se multipliquen por toda la tierra. Es decir, con un propósito. Y la pregunta que nos podríamos hacer: ¿estamos nosotros reflejando la imagen de nuestro Padre? ¿Estamos cumpliendo con el propósito de Dios para nuestra vida? ¿Es eso lo más importante en mi vida? ¿Cumplir con el propósito de Dios? ¿O hay otras cosas que para mí son más importantes? En definitiva, ¿qué nos mueve a hacer las cosas? ¿Qué estamos buscando? Hay cosas necesarias, el Señor lo sabe. Pero fíjate lo que dice el Señor Jesús en la famosa parábola de la viña, en el capítulo 15 de Juan, verso 16. Dice el Señor: vosotros no me elegisteis a mí. No, yo os elegí a vosotros. ¿Quién tiene la iniciativa? El Señor. Y dice, os encargué, o en otra versión dice, os he dicho que bajéis de la barca, os he dado la tierra, os he dado unos talentos, os he dado un lugar donde vivir, unas circunstancias, para que vayáis y produzcáis fruto duradero. ¿Para qué salieron del arca? Para que puedan ser fructíferos y se multipliquen. Le dice el Señor a Noé, para que puedan ser fructíferos y se multipliquen. Y dice el Señor, para que vayáis y produzcáis frutos duraderos. Es exactamente lo mismo. El propósito de Dios es el mismo, es que llevemos fruto duradero con nuestra vida, fruto que le dé la gloria a Él. Que lo que nos mueve en la vida sea cumplir sus propósitos. No estoy hablando tanto solo de venir a la iglesia o dejar de venir a la iglesia, o una iglesia, a otra iglesia. No se trata de eso. Se trata de que seamos esas personas pacificadoras. Se trata de que cumplamos con lo que el Señor nos está demandando. Donde quiera que nos movamos, que seamos fructíferos, que le demos la gloria a Él. Así, el Padre os dará todo lo que pidáis en mi nombre. Otras palabras del Señor Jesús que se han interpretado 1000 veces mal. 1000 veces mal. Dice, así el Padre os dará todo lo que pidáis en mi nombre. ¿Pero para qué? Para llevar fruto. A veces interpretamos que lo que está diciendo el Señor Jesús aquí es que nos va a dar todo lo que le pidamos para lo que nos dé la gana. Y eso no es verdad. No dice eso el Señor Jesús. Leamos el contexto completo. El Señor nos ha puesto para que llevemos fruto. Y para que llevemos fruto y para que le demos gloria, nos dará todo lo que necesitamos. Pero no para lo que nos dé la gana. Y es muy importante que entendamos esto. El Señor nos ha tenido en su arca recogidos a buen recaudo, nos ha hecho estar seguros, estar tranquilos. Dice, pero ahora, como el Señor fue enviado a este mundo, dice, ahora yo os envío al mundo con un propósito, que llevéis fruto duradero. Y yo cuando leía esta historia de Noé, cuando sale del arca, digo, Señor, es que es verdad, es una y otra vez lo mismo. Es lo mismo, cada persona, cada ser humano, cada niño, cada bebé que llega a este mundo, desde que es gestado en el vientre de la madre, y Dios pone espíritu en él, tiene un propósito y tiene una vida, algo que Dios ya conoce de antemano.
Y nosotros tenemos que empeñarnos en buscar esas obras que Él ya preparó de antemano para darle gloria a Él. Pero esto es muy importante. Dios no es una fuerza inerte del espacio, no es una fuerza del universo como se nos pretende decir. Dios es personal. Dios se duele cuando nosotros erramos, cuando sus propósitos no los encontramos. La palabra pecado significa errar, significa fallar, significa no dar en el blanco. Y cuando nuestra vida no da en el blanco, cuando nuestra vida no está haciendo aquello para lo cual fue creada, estamos pecando. Y esto tenemos que dejarlo muy claro. Desde que un ser es gestado en el vientre de su madre, Dios ya lo conoce. Dios no se va a olvidar jamás de él. Jamás. Porque Él le ha dado espíritu. No es algo físico solamente, es alma, cuerpo y espíritu. Verso 20, vamos a seguir avanzando. Luego Noé construyó un altar al Señor y allí sacrificó como ofrendas quemadas los animales y las aves que habían sido aprobadas para este propósito. ¿Qué es lo primero que hace Noé cuando baja del arca? Hace un sacrificio de agradecimiento a Dios. Verso 21. Y al Señor le agradó el aroma del sacrificio y se dijo a sí mismo: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos, aun cuando todo lo que ellos piensan o imaginan se inclina al mal desde su niñez. Nunca más volveré a destruir a todos los seres vivos. Mientras la tierra permanezca, habrá cultivos y cosechas, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Es decir, Dios va a hacer llover sobre sobre justos e injustos. Esa es la gracia universal de Dios. Esa es la gracia universal de Dios. Pero hay una gracia que es la que hay en Jesucristo, que es la que estamos llamados a disfrutar. Pero la verdad es que es precisamente cuando llegamos a través de Cristo a esa posición delante de Dios, es cuando nuestras ofrendas son gratas al Señor. Dice que Noé lo primero que hizo al bajar del arca fue un altar y sacrificó animales. ¿En qué? En agradecimiento. Y la pregunta que me podría hacer yo ahora en esta mañana a mí mismo, y quiero que te hagas tú, es lo primero que haces constantemente. Un altar a Dios, un agradecimiento, decir: Señor, de todo esto que me estás dando, de todo esto que estoy disfrutando, yo quiero agradecerte por ello. Quiero hacer un sacrificio de corazón, un sacrificio de alabanza, de labios, y más a más, de servirte, de buscarte, de considerarte, de tomar tu palabra en serio, de ser un pacificador donde quiera que me encuentre, de darte gloria hablando a las personas de ti. Qué importante es eso, ¿verdad? A veces, hablar de Dios, del que te sostiene, del que te cuida, del que te guarda, de tu Padre, que no te deja ni un instante, aunque tú no lo veas, como ese bebé que lloraba porque no veía a su padre. También te puedes encontrar algún día llorando por las circunstancias, pero sabes que tu Padre está ahí. Tu Padre nunca te abandona. Tu Padre se acuerda constantemente de ti. Y ese es el Padre que nos vino a revelar Jesucristo. Si hubiera habido una palabra que describiera mejor el carácter de Dios, Jesús, nuestro Señor, la hubiera utilizado, pero no encontró otra palabra mejor. Padre. Y cuando Él se dirigía a Él, se dirigía así: Padre nuestro. Quizás tú, como un bebé, como una persona zarandeada por las circunstancias, por las cosas que van pasando en tu vida, puedas sentir que Dios se haya olvidado de ti. Puedas pensar en algún momento que eso es así. Es imposible que un padre se olvide de sus hijos. Y Dios sabe perfectamente en qué circunstancia te encuentras. Sabe perfectamente lo que necesitas.
tiene un propósito para tu vida hacia el cual te va a ir llevando. Si tú se lo pides, si tú dejas que te guíe. Pero mira, el pueblo de Israel, si algo tenía es que era un pueblo olvidadizo. Era un pueblo olvidadizo, era un pueblo terco. Dice Dios, mi pueblo es un pueblo terco, de dura cerviz. No se humillaba. Pero es que creo que esa descripción del pueblo de Israel es una descripción que también la podemos utilizar para nosotros. Somos tercos. Somos de dura cerviz y además somos olvidadizos. Hay personas que a veces me preguntan, dicen, bueno, ¿cómo otra vez estás leyendo la Biblia? Otra vez ahora quiero empezar el Evangelio de Marcos. Dice, ¿cuántas veces lo has leído, Andrés? Digo, no lo sé. No llevo la cuenta, la verdad, ¿no? Pero entonces, ¿para qué lo lees? Si ya lo sabes, ya lo has leído muchas veces. Digo, es que, ¿sabes qué me pasa? Que soy terco y soy olvidadizo. Y necesito que el Señor me repita una y otra vez, que no me abandona, que Él está conmigo. Fíjate lo que decía Dios acerca de este pueblo. En el capítulo 32 de Deuteronomio, no lo busques, ¿dónde está? Él, Deuteronomio 32:10, Él, perdón, vamos a ir al 6, capítulo 6, sí, me he equivocado de capítulo. Verso 10 del capítulo 6 de Deuteronomio. Capítulo 6 de Deuteronomio, capítulo 10. Capítulo 6, verso 10. El Señor tu Dios pronto te restablecerá en la tierra que juró darte cuando hizo un pacto con tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste. Encontrarás las casas muy bien abastecidas con bienes que tú no produjiste. Sacarás agua de las cisternas que no cavaste, y comerás lo de viñedos y olivares que no plantaste. Cuando hayas comido en esa tierra hasta saciarte, verso 12, ten cuidado de no olvidarte del Señor. Ten cuidado. Cuando te sacies de lo que Dios te da, ten cuidado de no olvidarte del Señor. Quien te rescató de la esclavitud de Egipto. Por lo tanto, teme al Señor tu Dios y sírvele a Él. Cuando hagas un juramento, hazlo únicamente en su nombre. Y en el capítulo 32, un poco más adelante, en el verso 18, dice el Señor, descuidaste la roca que te engendró, te olvidaste del Dios que te dio la vida. Te olvidaste. El Señor nos está diciendo una y otra vez, no te olvides de mí, porque yo no me olvido de ti. No te olvides de mí. Por lo tanto, la buena noticia en este día es que Dios estaba y está obrando a nuestro favor a través de Cristo, a través de su sangre. Dios, la pregunta que nos podemos hacer ahora es, no es tanto si Dios se olvida de mí o no se olvida, sino si yo me olvido de Él. Ahí está la clave. Dios no se va a olvidar, tenlo por seguro. Pero la pregunta que nos podíamos hacer nosotros, ¿y yo me voy a olvidar de Él? ¿Y yo me voy a alejar de Él? Toda persona necesita que Dios intervenga sobrenaturalmente en su vida, por medio de su Espíritu. Y podemos pedirle a Dios que Él intervenga en nuestra vida, sea cual sea la circunstancia. Yo no sé, cada uno tenemos nuestra circunstancia. Cada uno tenemos una situación en la que nos estamos moviendo. Cada uno estamos esperando una cosa, quizás, ¿no? Pero podemos pedirle a Dios que sea cual sea esa circunstancia, Él intervenga con su poder. Por lo tanto, vamos a tener una alabanza, ¿no, Alonso? ¿Eh? Y vamos a, mientras estamos alabando, mientras estamos cantando, voy a pediros que os pongáis de pie.
mientras estamos alabando, estamos cantando esta canción, me gustaría que estaríamos pidiéndole a Dios directamente, pídele a Dios ahí donde estás, que Él intervenga en tu vida. Dile, Señor, por favor,